Muy buenos días, mujeres bienaventuradas. Le doy gracias al Señor por darnos de nuevo la oportunidad de estar juntas, reunidas en su nombre, pudiendo ver las grandezas y la misericordia de un Dios tan bueno. El día de hoy quiero compartirles una historia que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 16. Es una historia de una mujer que en su afán de hacer las cosas como ella creía que se debían de hacer, cometió un grave pecado y, y fue muy poco sabia al hacer esto. Y hasta el día de hoy vemos las consecuencias de ello. Esta historia es la historia de Sarai con Abraham y con su esclava. En este tiempo podemos estudiar este pasaje, este capítulo, y vamos a ver la historia cuando ella toma la decisión de decirle a su esposo de que tome a su esclava Agar para que pueda tener hijos. Este es un cuadro yo le digo al Señor, que empieza uno como a pensar muchas cosas. Y bueno, también quería comentarles, esta devocional, el Señor me lo está permitiendo como compartir, porque días atrás el Señor me permitió ver la película en cine de esto, de la historia de Abraham, de Sarai, de Isaac, toda esta historia. Y me impactó mucho, mucho esta parte de ella. Me impactó mucho ver cuán trascendental pueden ser las decisiones que tomemos nosotros en un momento de insensatez, de no poder tener en prioridad realmente lo que Dios habla, porque ya tanto a Abraham como a Sarai, el Señor ya les había hablado, ya les había dicho cómo debían de hacer las cosas, porque en el capítulo 15 podemos ver cómo ya el Señor había hablado a Abraham y había hecho un pacto con Abraham. Entonces, cuando yo veo esta historia en este capítulo 16, donde veo que Sarai le hace una propuesta a Abraham de que él fuera y se acostara con su esclava, porque ella ya llevaba 10 años desde que les habían hecho ya la promesa y ella veía que no pasaba nada. Entonces ella pensó que no era por ella, sino que de más que solamente, y en la película me mostraba este cuadro, como ella decía y sentía que como Abraham siempre hablaba era que el Señor le había hecho el llamado a él. Entonces ella pensó que no, que el llamado no era para ella, sino que solo era para él. Entonces ella dijo, no, además que en la película mostraba esta parte. Y ella le decía, no, además que no es por mí, debe ser por otra persona. O sea, el llamado es tuyo, que tú vas a tener hijo, pero yo no. Entonces es donde toma la decisión. Y como sabemos, hasta el día de hoy, esto ha tenido unas consecuencias fatales, porque el día de hoy estamos viendo cómo se está viendo la guerra que se está viviendo, todo lo que se está viendo hoy en día, que sabemos es necesario, porque la palabra lo dice así, pero nosotras, al hacer las cosas como no es debido, como no lo manda el Señor, hay unas consecuencias. Porque saben, el Señor nunca nos va a coaccionar y Él siempre nos ha dado el libre albedrío. Entonces, ahí es donde pienso que el Señor está esta mañana hablándonos y diciéndonos. Y quiero que vayamos un momento a 1 Corintios 10:23. Bueno, este versículo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Bueno, aquí es donde vemos que como mujeres debemos ser muy sensatas. Y hay veces que hay cosas que el Señor nos está permitiendo o nos ha instruido de que no hagamos las cosas así. ¿Por qué? Porque a veces eso hace
que no nos convenga. Todo lo podemos hacer, como dice aquí la palabra. Cualquier cosa usted la puede hacer, pero hay cosas que no convienen hacerlas porque van a hacer mucho daño. Y si ya el Señor advierte, el Señor ya ha hablado, nos ha dicho a través de la palabra, de pronto nos ha dicho a través de personas, mira, bueno, tú puedes hacer eso, pero eso no conviene hacerlo. ¿Por qué nosotras tomamos la decisión de hacer lo contrario? Y más bien dejamos que nuestra humanidad, que nuestras emociones y nuestra alma sea la que esté como gobernando nuestras vidas y nuestro corazón. Y así como a Sarai le sucedió, esa decisión que ella tomó, ella estaba haciendo algo que en el momento ya le pareció que estaba bien, que era bueno, pero eso no le convenía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era permitido que la esclava pudiera tomarla a su esposo, pero eso no era lo conveniente, porque era una decisión de ella, mas no era la decisión de Dios. De igual forma, Abraham tuvo una responsabilidad, porque como les decía, en el capítulo 15, él ya también había adquirido una promesa del pacto, de que el hijo iba a venir, y él sabía que no era por Agar. Él debió haberse también sostenido en lo que ya el Señor le había hablado y no haber accedido a lo que su esposa dijera. Entonces aquí vemos un cuadro muy patente de lo que el Señor está hablando, de que todas las cosas me son permitidas, pero no todo me conviene. Y hay otra parte preciosa también que quiero que vayamos a ella, y es en Santiago 4:13, donde el Señor dice así: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Esta también está en la Nueva Traducción Viviente, este versículo. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Este también siempre lo hemos escuchado en la traducción Reina Valera. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, ya el Señor, como ahorita les estaba contando y compartiendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Por qué? Porque tanto Sarai como Abraham sabían que lo que estaban haciendo no era como el Señor lo quería que lo hiciera. Y entonces ellos, sabiendo que tenían que hacerlo y no lo hicieron, eso hasta el día de hoy, por eso les hablaba, ha tenido unas consecuencias fatales. Mujeres preciosas, la verdad, muchas veces como mujeres hemos recibido una instrucción de parte de alguien para evitar dolor, para evitar que hayan consecuencias como lo vivió Sarai. Pero como lastimosamente estamos dejando que nuestra alma y nuestras emociones sean las que afloren y no lo que el Espíritu Santo a través de esas personas, a través de la palabra, a través de lo que el Señor da una instrucción, no lo hacemos. Ahí por eso se ha visto y se ha reflejado cuánto dolor podemos causar. Por eso necesitamos siempre oír al Señor, y cuando el Señor hable, nos dé una instrucción a través de una persona con autoridad, con el amor de Dios, y no lo hacemos, sabemos vamos a inquirir en pecado, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso se llama tener el corazón endurecido y hacer que muchas cosas puedan suceder que no eran el anhelo de Dios, que no eran el deseo de Dios. Y por ello hay dolor y hay angustia. Entonces el día de hoy las invito que por favor, cada vez que de pronto el Señor nos anime, que el Señor nos instruya en cualquier área de nuestra vida y de pronto hagamos lo contrario, vayamos a Él
y volvamos y le digamos, Señor, perdóname por no hacerlo como tú lo quieres que yo lo haga. Y que cada día podamos seguir siendo instruidas por su palabra para no cometer pecado, creyendo que estamos haciendo algo bueno. Mujeres preciosas, un abrazo y bendiciones, que el Señor siga en este día dándoles de Él y que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestros corazones. Bendiciones.